En las últimas semanas resurgió una discusión que se da año tras año. ¿Las elecciones PASO realmente sirven? Pero primero, ¿qué son las PASO? Desde 2009, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias son una instancia previa a las elecciones generales. Esta instancia de votación tiene una doble finalidad. Por un lado, la presentación de los partidos políticos habilitados para competir en la contienda a nivel nacional, que consiste en superar el umbral del 1,5% de los votos totales. Y por otro lado, la conformación de la lista definitiva que presentará cada agrupación política, con la eliminación de los precandidatos con menor porcentaje de votos. Las primeras PASO tuvieron lugar en las elecciones legislativas de 2011 y desde ese entonces la sociedad se pregunta dónde radica su importancia, ya que pocas internas nacionales se dirimieron en esta instancia. Para ello, le consultamos a Brenda Quechillá, licenciada de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, si está bien pensar en derogar la ley que las instituye dentro del proceso electoral. Son una herramienta que está vigente en nuestro país desde el 2011, muy importante para la democracia porque nos permiten a la ciudadanía poder intervenir y elegir quiénes son los candidatos de los partidos políticos. Entonces, considero que suspender las PASO sería cambiar las reglas de juego. Ahora bien, de la única manera que considero que un cambio en las reglas electorales podría llegar a buen puerto sería con un gran consenso entre oficialismo y oposición. Pero, ¿estamos en condiciones de eso? Pareciera que no. Aunque no haya un consenso claro entre las fuerzas políticas, tanto oficialismo como oposición, han enviado sus proyectos al Congreso de la Nación para eliminar las PASO. Justamente al principio de este mes, los diputados aliados del Frente de Todos, Luis Di Giacomo, Agustín Domingo, Diego Sartori y Carlos Fernández, enviaron su propuesta para quitarlas para el año 2023. El motivo principal es seguir los objetivos de orden fiscal que se propuso el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa, acortando los gastos de las cuentas públicas. Entre los fundamentos del proyecto advierten que el sistema de las PASO se ha desvirtuado y citan una iniciativa similar de su colega Pablo Tonelli, del PRO, cuando esa fuerza exploraba alternativas para buscar la reelección del entonces presidente Mauricio Macri. Pero para entender mejor, Eduardo Vinokur, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, nos explicó la actual postura del bloque opositor. La oposición, Juntos por el Cambio, que no tiene todavía liderazgos definidos, sí tiene muchos liderazgos, pero no tienen un candidato o candidata a presidente que reúna la voluntad de todos los sectores. Obviamente, al día de hoy son los más interesados en poder mantener las PASO, que hay que decir que en las últimas elecciones fueron tal vez los impulsores de eliminar las PASO, porque tenían como candidato a Mauricio Macri y todos encolumnados atrás de este candidato. Puertas adentro del oficialismo, también hay rispideces en cuanto a la postura que hay que tomar. Lo que sí está claro, por declaraciones de la vocera presidencial Gabriela Cerruti y luego por el ministro del Interior Guado de Pedro, que desde el Ejecutivo no impulsan la idea de suprimir la votación de las PASO. Asimismo, el ministro aclaró que están trabajando con las provincias para analizar la utilidad de las 4 elecciones que se dan en un mandato de 4 años. Mi competencia es la competencia electoral, con lo cual hice un diagnóstico de lo que recibo como ministro del Interior, y la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los intendentes están de acuerdo en no tener 4 elecciones. Entonces algunas provincias fueron suspendiendo sus PASO, las PASO provinciales, y piden suspender las PASO nacional. Digo, para desdramatizar, es una discusión que se da casi siempre. Ok, pero entonces, ¿sirven o no sirven las PASO? El sufragio anticipado de las elecciones definitivas tiene una serie de puntos contrarios como el gasto económico o también el clima político que generan tras un resultado inesperado. Pero creemos que tiene más ventajas que desventajas.
Desde ya, la posibilidad de votar a los candidatos de forma abierta es una forma en que la ciudadanía tiene la facultad de optar por sus candidatos, sin la necesidad de afiliarse a un partido político. En el mismo sentido, la politóloga Brenda Quechillán concluyó en que las oportunidades de las elecciones PASO suma a nuestro sistema democrático. Por supuesto que siempre me parece que es mejor decidir con más democracia, con más elecciones e incorporando a la ciudadanía para que el debate de quiénes son esos candidatos de los partidos no quede simplemente en los dirigentes. Por ahí sí deberíamos evaluar acortar las distancias entre las PASO y las elecciones generales. También decir que en general un año antes de las elecciones siempre nos volvemos a preguntar y a debatir si sirven o no las PASO. Yo creo que sí. Este informe fue pensado y producido por Tirados y Despiertos, la radio que siempre te mantiene informado.